Bueno, entonces, ¿cómo están todos y todas? Buen día, buenas tardes, buenas noches en esta rara temporalidad virtual. Bueno, continuamos con el ciclo de entrevistas, en esta ocasión referida al conflicto interno en Perú, que pertenece al programa El Testimonio del Cono Sur a la zona andina y más allá. Un poco extendida la cuestión, la perspectiva. Este es un programa que coordinamos con Emilia Perazzi de la Universidad de Torino y, bueno, y mi persona, Teresa Basile, de la Universidad Nacional de La Plata. En esta ocasión, entonces, tenemos el placer de invitar a Alexandra Hibet para que nos hable sobre este tema. Entonces, Alexandra es profesora asociada del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es directora de la Maestría en Estudios Culturales, es doctora por la Universidad de Londres y magíster por la Universidad de Oxford. Sus temas de investigación son las articulaciones entre arte y política, la memoria cultural y la literatura peruana contemporánea. Sus publicaciones más recientes incluyen Trilce, de César Vallejo y la mujer moderna, las implicancias sociopolíticas de Susana Pack, la muestra fotográfica de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, The Political Art of Memory in Latin America, con Víctor Vich, y los atascos políticos del cine peruano de la memoria. Así que Alexandra nos va a hablar de devenires de la política del testimonio en la producción cultural peruana. Te damos la palabra. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias, Emilia. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Okay. Ahí está. Y voy a proceder a leer mi presentación. Entonces, devenires de la política del testimonio en la producción cultural peruana. En esta presentación quiero trazar y analizar la trayectoria del testimonio de víctimas dentro del marco discursivo de los derechos humanos, género establecido en el Perú, sobre todo por la Comisión de la Verdad Peruana, en la producción cultural peruana interesada en la memoria de posconflicto. Propondré que este tipo de testimonio tuvo un fuerte impacto en la producción cultural y que este impacto tuvo varios momentos, de los cuales analizaré dos. Quizá después podemos comentar los demás. El primer momento que voy a comentar ahora fue el de la incorporación del testimonio dentro de formatos de ficción como parte de la representación de la víctima. Y este tipo de relación con el testimonio propongo que neutralizaba en gran medida su particular politicidad. Y más bien un segundo momento fue la incorporación del testimonio ya no solo como representación de la víctima, sino como un lugar de enunciación. Y esto rompía la cuarta pared de las ficciones y creaba un arte testimonial que lograba transmitir algo más de esa politicidad del testimonio. Entonces, comienzo con la Comisión de la Verdad y Reconciliación Peruana, que voy a aludirme a ella como la CBR, como le decimos cotidianamente en Perú. Funcionó entre el 2001 y el 2003 como un proyecto impulsado desde sectores, digamos, minoritarios, ONGs, asociaciones de víctimas, algunos intelectuales. Como parte de su intento por impactar a la opinión pública, que más bien era indiferente y que quería pasar la página y disfrutar de los frutos primeros del ingreso del Perú al mercado internacional, neoliberal, global. Organizó, bueno, una muestra fotográfica, por otro lado, pero principalmente estas llamadas audiencias públicas, cuyas imágenes estamos viendo ahora, donde personas cuidadosamente seleccionadas compartían sus testimonios, también previamente practicadas, preparadas, delante de los comisionados en un formato que parecía algo así como un juicio, ¿no? Las audiencias eran televisadas, transmitidas en vivo. Las personas seleccionadas para testimoniar eran aquellas que podían encajar con la idea de la víctima inocente. Poner el foco en esta figura era una manera de intentar salir de la polarización discursiva alrededor de la violencia política y apelar a la empatía para crear una corriente de opinión pública a favor de la judicialización de crímenes, a favor de una serie de reformas estatales de transición, ¿no? Es importante notar también la estructura social implícita en el modo de producción y circulación de estos testimonios.
la gran mayoría de las personas directamente involucradas en y afectados por la violencia política en el Perú eran del sector pobre, quechua hablante y rural. Sus sufrimientos han tenido lugar entonces lejos del ojo público, y aun cuando eran visibilizados por intrépidos periodistas y fotógrafos, no eran vistos o sentidos como cercanos por los sectores urbanos, letrados, de clases medias y altas. Esto respondía entonces a las grandes brechas sociales en un país muy desigual en términos económicos y muy racista. La escenificación de las audiencias, con los testimoniantes frecuentemente hablando en su segunda lengua, en español, para una mesa de comisionados que más bien provenían en su mayoría de las clases altas y medias, ¿no? O sea, esa misma escenificación hace tangible la desigualdad social que está en juego y que revela que estos testimonios fueron diseñados principalmente para interpelar a clases sociales acomodadas. Estos testimonios de corta duración ponían entonces en primer plano el sufrimiento individual de la persona testimoniante, tanto en términos físicos como psíquicos. Enfatizaban la gratuidad de la violencia, la indefensión de la persona ante esta, su desprotección de parte del Estado. Las narrativas estaban estructuradas de manera cronológica, hacían énfasis en lugares y fechas y nombres, y así al final siempre llegaban a algún tipo de reclamo de justicia y reparación. Tal formato respondía a la agenda de la CBR de, por un lado, romper la indiferencia y el negacionismo. Segundo, crear una empatía que se sobrepusiera a estas actitudes vengativas y divisivas, de modo que se pudiera alcanzar un consenso para la agenda de transición. Tercero, poner sobre la mesa las necesidades concretas de las víctimas en el diseño de políticas de justicia y reparación. Todo apuntaba a fomentar una actitud que se distanciara tanto del discurso represor del Estado como del discurso revolucionario de izquierda. La televisación de los testimonios también respondía a estos fines, ya que sus receptores no pudieron solamente enterarse del contenido, sino percibir y reaccionar al tono de voz, a las expresiones faciales, etc. La escucha y la reacción de los comisionados ahí presentes también servían de modelo para el tipo de recepción que la CBR quería promover entre los televidentes. Tenemos entonces, por ejemplo, el testimonio de Yorina Gamboa, que ha sido uno de los que más han circulado. Ella relata cómo fue raptada y violada, siendo menor de edad, por militares, violada por 7 hombres. Resultó encinta y su familia había sido desarticulada por la violencia, entonces tuvo que enfrentar sola en un embarazo que apenas comprendía. Quiso abortar, luego quiso poner en adopción a su hija, pero finalmente su abogada le convence de criarla. Tras retratar las condiciones precarias de esta crianza, llega su pedido de justicia. Luego, otro ejemplo, tenemos el testimonio de Liz Rojas, quien nos cuenta cómo su madre fue desaparecida por agentes del Estado, quedando ella sola de niña y a cargo de su hermano menor. Narra cómo fue buscada, cómo ella buscaba a su madre en la comisaría y que un agente policial llegó a decirle que él y sus compañeros le estaban torturando. El mismo policía prometió ayudarla a escapar, pero no cumplió, de modo que nunca más ve a su madre y Liz y su hermano son separados, enviados a lugares distintos donde no son criados con amor y donde ella llega a ser madre a los 15 años sin entender por qué. Llega así finalmente a su pedido de justicia. Ahora, me interesa resaltar cómo en ambos casos hay dimensiones de los testimonios que desbordan la intención de la CBR y terminan por constituir lo que para mí sería la politicidad particular de este género discursivo performativo, ¿no? En otras palabras, la politicidad de estos testimonios desborda el marco discursivo de los derechos humanos dentro del cuyo marco fueron diseñados. Primero, esto se encuentra en la riqueza de su lenguaje y cómo esta denota una verdad psíquica, subjetiva, pero también histórica, que no estaba necesariamente dentro de los objetivos de la CBR revelar. En el caso de Gamboa, por ejemplo, la manera en que repite, esa noche me violaron 7, eran 7 militares, o sea, los 7 cinches entraron a violarme, uno entraba, uno salía, otro entraba, uno salía, otro salía, uno entraba. No sé, ese uso del lenguaje comunica mejor que cualquier registro objetivo el impacto traumático de una violación múltiple. Algo similar ocurre en las múltiples menciones de Rojas a su estar descalza, ahí tienen las citas, ¿no? Lo cual llega a convertirse en un símbolo poderoso de su desamparo, así como el de su madre, que también, según el policía, llegó sin zapatos. También hay una repetición incesante en el testimonio de Rojas sobre que todos le dicen que tiene que ser fuerte, incluso ella misma, ¿no? Ahí he puesto un par de ejemplos.
Segundo, están los momentos de los quiebres discursivos, que resultan en momentos de opacidad para el escucha del testimonio, ¿no? Por ejemplo, cuando Gamboa dice, yo estaba mal totalmente psicológicamente, o cuando dice que pudo ir a Lima gracias a apoyo de derechos humanos, que son frases que si se les presta atención muestran no solamente que ella es quechohablante como primera lengua, sino su exterioridad respecto a un discurso que le están pidiendo utilizar, ¿no? Un discurso técnico, un discurso de derechos humanos. En tercer lugar, en el caso de el testimonio de Yorrina Gamboa, está también este interesante final que solo está en la transcripción, ¿no? En donde se puede leer la respuesta de una comisionada a su testimonio, quien interviene radicalmente sobre el sentido del testimonio para insinuar que se trata de una historia de maternidad triunfante. Ahí en la parte resaltada dice, ¿no? ¿Nos puedes dar un ejemplo de que no pierdes la capacidad de amar y que estás demostrando que el amor entre tú y tu hija puede ser mucho más grande y estar por encima de todo ese sufrimiento? Ese final, como ha analizado Silvia Santisteban, revela nuevamente la lucha discursiva que está en juego en el testimonio, donde el sujeto testimoniante aún no parece poder hablar en el sentido de Spivak. En cuarto lugar, otra dimensión que desborda el enfoque de los derechos humanos es esa especie de postdata de Rojas, en donde menciona su embarazo infantil, así como la descripción que hace Gamboa de criar a su hija como migrante sola y pobre en Lima. En esos momentos, ambas testimoniantes vinculan sus sufrimientos como víctimas de agentes estatales a su condición de mujer en un país tan machista como el Perú, de modo que se pone en primer plano una condición estructural de desigualdad de género que las afecta, pero que va mucho más allá del cometido de la CBR, que solo abordó la dimensión de género tarde e incompletamente. De estas cuatro maneras, entonces, podemos ver que los testimonios son vehículos de verdades incómodas que van en sentidos diferentes a los esperados por la Comisión, apuntando a una insuficiencia desde una aproximación desde la justicia transicional y los derechos humanos ante relaciones de poder y afectaciones subjetivas más complejas. ¿Cuál fue entonces el impacto de este tipo de testimonio en la producción cultural peruana posterior? ¿Y cómo conectó con esta particular politicidad? Paso a un primer ejemplo, La Obra Azul, una novela escrita por Alonso Cueto durante el trabajo de la CBR, durante esos años y después, ¿no? Y lo publicó en el 2005. La comisión terminó de trabajar en el 2003. Lo siguió con una novela de la misma temática y tuvo dos adaptaciones al cine, así que fue, digamos, en lo nacional una producción importante. La novela muestra cómo el impacto del género testimonial en su escucha no, disculpen. La novela muestra el impacto que este tipo de testimonio tuvo en una escucha no afectado directamente por la violencia política. De hecho, Cueto, el autor, es limeño y de clase privilegiada, y como la mayor parte de su clase no vivió entonces directamente el impacto de la violencia. Así también es su personaje principal y narrador, que se llama Adrián, cuya historia comienza cuando se da de bruces con la historia de una víctima inocente, Miriam, quien fue secuestrada por militares, mantenida en cautiverio y esclavizada sexualmente antes de lograr escapar. Y no fueron militares cualquiera, sino el comando de su padre, del narrador, ¿no? Que era un general. La historia de Miriam está basada no en un testimonio, sino en una investigación periodística de Ricardo Ucea, nuestra famosa crónica, quien cuenta que tras escuchar, creo que de parte de perpetradores o de testigos, en la historia de la mujer, logra contactarla por teléfono. Ella vivía en este momento en Estados Unidos. Pero cuando la llama, la mujer le cuelga sin decirle nada. Entonces Ucea concluye que esta mujer ya no quería recordar lo que vivió, como digo ahí pongo la cita ahí en la presentación, ¿no? Esto no ha impedido que a partir de su historia se hayan publicado dos novelas y llevado a la pantalla dos películas. En cambio, en la novela, Miriam sí le da su testimonio a Adrián. Es un momento culminante de la novela y de la trama. Adrián ha estado buscando a esta mujer durante la mayor parte de la novela, obsesionado por conocer la verdadera historia de su padre. Al encontrarla, ella no le ha querido hablar, pero finalmente logra obtener su confianza y así llegamos a una escena central que es la de su testimonio o pseudo testimonio. El lector se da con un extenso pasaje narrado en primera persona de Miriam. Todo lo demás había estado en la primera persona de Adrián. Entonces, en apariencia es un testimonio, está claramente inspirado en este formato.
pero no está basada en las palabras de la víctima real, y la forma varía en sentidos eh, importantes, resultando en un formato finalmente bastante distinto. Para comenzar, ocurre dentro del contrato ficcional, sin nunca romper la cuarta pared. Luego es presentado a los lectores igual desde la focalización de él, pues según él dice, antes de pasar a la narración de ella, fue lo que más o menos me contó. Entonces es lo que él recuerda. No tiene ella nunca realmente la palabra directa. De esta manera, el momento principal del contacto entre el personaje principal y la mujer víctima andina, y por lo tanto, supuestamente, el momento de mayor contacto entre el lector y la voz de este tipo de persona, no transmite realmente la voz de las víctimas. Entonces, no hay un encuentro con esa alteridad. Además, el testimonio tiene lugar entre dos personas en privado, lo cual le quita su impronta política, y en su contenido mismo, lo que Cueto ha construido es un testimonio que no se enfoca en la dimensión sexual de su sufrimiento, sino que se ciñe a retratar su escape de la base militar y la desaparición de sus familiares. Y no incluye ningún reclamo de justicia. De este modo, resulta algo así como un testimonio muy cómodo y hasta reconfortante para el narrador, que a través de conocer a la víctima está conociendo y aceptando a su padre. Además, Miriam en otra escena le dice a Adrián que su padre era un hombre tan violento y tan cruel, pero conmigo era tan delicado. Tu papá era el peor hombre, pero también era el hombre más bueno conmigo. Me tuvo encerrada, pero también hizo que no me mataran. Sabes que los soldados hubieran podido hacerme violación y matarme. Y él me obligó a estar con él, pero yo lo veía tan débil también. Me pidió perdón muchas veces. Entonces, digamos, el contraste con el testimonio de Gamboa no podría ser mayor. De hecho, la novela menciona a Gamboa en un momento, con su nombre de verdad. La convierte en un personaje muy secundario, sin voz propia. Otro personaje, un cura, está resumiendo su historia, así como el de otras víctimas para Adrián. Estos resúmenes van sensibilizando al personaje que antes era indolente ante el sufrimiento ajeno. En otro momento de este proceso de sensibilización y antes de encontrar a Miriam, el personaje lee un libro de testimonios de víctimas realmente existente. Este, ¿no? Publicado por la Defensoría del Pueblo, Las voces de los desaparecidos, 2001. La novela incluye un pasaje de los testimonios que el narrador lee palabra por palabra y nosotros como lectores leemos esta extensa cita, ¿no? Pero cotejando con la fuente original, resulta que no es no es una cita directa, sino una especie de amalgama de diferentes testimonios y que la manera en que han sido editados estos testimonios cambia su sentido en dos sentidos importantes, ¿no? Por un lado, se sustrae el habitual reclamo de justicia que hay hacia el final de los testimonios, y por otro lado, se han añadido frases de tono literario, como este, ¿no? En mi familia, todos se han quedado solos, cada uno se ha quedado solo con su muerte, que no está en ninguno de los testimonios originales y se pone justamente como cierre del pasaje testimonial. Entonces, el tono de desafío y exigencia política, así como de sufrimiento, tensión y confusión ante la imposibilidad de llevar a un buen término el duelo por los desaparecidos, ha sido eliminado en la novela. Y más bien, en su lugar, se enfatiza una especie de aceptación triste, ¿no? Un tono de resignación, lo cual concuerda con el tono del narrador y vuelve entonces a estos testimonios más cómodos para el personaje principal, una especie de insumo para su crecimiento moral. En otras palabras, podemos ver en esta novela una reacción a y una elaboración de un impacto del testimonio en, digamos, cierto tipo de subjetividad, pero que justamente esta asimilación se hace a través de neutralizar gran parte de su politicidad. En esta novela, las novelas se vuelven herramientas de sensibilización moral, cuyo impacto se da solamente en el foro privado. Otra novela similar es de Iván Tais, se titula Un lugar llamado Oreja de Perro y fue publicada en el 2008. Aquí, de manera similar, un narrador protagonista, hombre, antes indiferente al sufrimiento ajeno, conoce a una víctima de parte de la violencia política y resulta sensibilizado. Nuevamente, en una escena clave, la víctima comparte con él su historia, y esta vez está basada muy de cerca en el testimonio de Liz Rojas, que hemos visto antes. Pero nuevamente la novela realiza modificaciones importantes en este testimonio.
nuevamente, por un lado, se le convierte en una escena íntima, digamos, que sucede entre los dos personajes, si recuerdo bien, incluso es en un cuarto de hotel. Y nuevamente está narrada desde la focalización del personaje masculino. Como en el caso de los testimonios modificados de La Hora Azul, aquí también se han hecho modificaciones para acentuarle su tono literario, ¿no? La dificultad del testimonio original, digamos, su carácter entrecortado, sus frases inacabadas, sus repeticiones, están aquí sustituidos por una dicción más fluida, más pulida, en donde, por ejemplo, la imagen de la falta de zapatos o la necesidad de ser fuerte se utilizan solamente una vez, ¿no? Además, el testimonio original se mueve constantemente en la narración, entre la narración del pasado y del presente, y entre, digamos, la narración del pasado y las demandas de Liz en el presente. Pero esto no es así en el libro, en la novela. Liz dice esto, por ejemplo: a veces pienso, no sé, digo, tal vez algún día pueda volver. A veces dejo la puerta, digo, tal vez cualquier rato pueda entrar ella. Lo que yo pido, por favor, es a todos ustedes que se haga justicia, que yo quiero ver por lo menos los huesos de mi madre, enterrarla, porque, por ejemplo, el Día de los Muertos aquí en Ayacucho, todo el mundo se va al cementerio y yo no sé a dónde ir. No sé si poner flores, a veces no sé, hasta ahora a veces pienso, porque hay rumores que dicen que en la selva hay un sitio en donde hay un sitio, un campo en donde hay gente que está viva. Entonces, en la novela, estas perturbaciones en el tiempo de la narración, digamos, estas perturbaciones que muestra que hay algo irresuelto, eh, y esta interconexión entre el pasado y una demanda de justicia y de reparación, en la novela esto está completamente suprimido. La intervención del personaje de la novela más bien se cierra con esto: sentí por primera vez que mi madre estaba muerta. No sé si lo estaba, si lo estaba, ¿entiendes? Quizá no lo estaba, o quizá lo estuvo desde el primer día, pero ese momento en mi mente, pero ese día en mi mente yo la dejé ir. Entonces acá hay una intervención del autor para quitarle lo irresuelto y para ponerle una resolución, ¿no? Es bastante llamativo. Hay una aceptación triste acá, como en la otra novela. Felizmente, no todas las reacciones literarias al testimonio de víctimas han tomado este camino. Paso a otro ejemplo, que es La sangre de la aurora, de Claudia Salazar Jiménez. Creo que es del 2015, me olvidé de anotar el año. Cuenta la historia de tres mujeres muy diferentes, una militante de Sendero Luminoso, una campesina y una periodista. Y lo que comparten estos personajes es el hecho de haber sido mujeres y cómo esa condición las impacta en una sociedad machista y en un proceso de violencia política que la novela, digamos, nos sugiere está atravesada de este machismo. Las tres son violadas sexualmente, las tres sufren discriminación de género. Los desenlaces de las historias de los tres personajes son a la vez como un reconocimiento de que no hay una resolución simple en el postconflicto, no hay nada de esta aceptación triste, más bien se hace incidencia en la falta de justicia y, digamos, es un ambiente de irresolución, ¿no? La militante está en la cárcel pensando en su hija que ha abandonado, la periodista dice que tiene que seguir trabajando pese a los riesgos porque el problema sigue, y la campesina tiene que criar a su hijo producto de la violación, luchando por sobrevivir y articulándose con otras mujeres. Entonces, el personaje de la campesina es la que acá está más claramente basada en testimonios, ¿no? La autora ha leído muchos testimonios de víctimas y ha creado la historia de una mujer en base a varias de ellas. Lo clave es que, a diferencia de las novelas anteriores que movilizaban el testimonio como una herramienta de aprendizaje para un personaje principal que no era víctima, ¿no? Acá más bien es son insumos para la historia misma del personaje y mantienen la característica politicidad de los testimonios como historias irresueltas que piden algún tipo de respuesta del receptor. Los testimonios han sido distanciados de sus productores y de los reclamos específicos de estos, pero no están insertados en una narrativa, eh, digamos, neutral, sino que esta narrativa también está conllevando reclamos que ha, de alguna manera, abstraído a partir de estos testimonios. Entonces, mientras que en las novelas anteriores las escenas pseudo-testimoniales servían para establecer una comunión entre sectores sociales y entre géneros, aquí los testimonios conservan su carácter de reto y de plantear algo incómodo al lector.
Además, a diferencia de los otros casos, el lector de la sangre de la aurora es forzado por la forma, por la técnica textual, a reconocer la forma producida del texto. Es decir, que es un texto que, digamos, rompe su cuarta pared constantemente, ¿no? Hay colocación de citas paratextuales dentro del flujo de la narración. Hay pasajes que están repetidos casi línea, casi palabra por palabra, lo cual nos despierta digamos, del ensueño de la lectura. Y decimos, ¿qué estamos leyendo? ¿No leí esto ya? ¿No? Y otras técnicas así quitan el velo de la ficcionalidad a la medida que vamos leyendo. Uh, Además, la novela es bastante, no explícita, pero hace muy evidente cuáles han sido sus fuentes, videos, programas, pero también testimonios que aparecen, digamos, breves frases de testimonios insertados en la narración incursivas, ¿no? Y entonces, la novela está colocando al lector mucho más cerca de las fuentes históricas y obligándolo a tener una conciencia del texto como una construcción hecha a partir de fuentes, ¿no? Promoviendo así que el lector no se relacione con el texto como un escape de una realidad política, sino más bien como un encuentro con él, ¿no? Esto se conecta con otra técnica de novela que también es clave. Hay varios pasajes que son narrados desde una voz que no sé muy bien cómo llamarlo, es como flotante, medio caótico, no está ubicado dentro de la narración ni de la acción, ¿no? No respeta las reglas gramaticales. Y en estos pasajes hay varias voces que se entrecruzan muchas veces, y es aquí donde sobre todo aparecen frases tomadas de testimonios de víctimas. El lector lo puede intuir gracias a la fragmentariedad del estilo y gracias a que estos retazos están puestos en cursiva, ¿no? Entonces aparecen frases como preñadas de dolor o yo estaba muerta y seguían, 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 que parece como si fuera del testimonio de Gamboa, ¿cierto? Por más de que el lector no tenga cómo comprobar su fuente exacta, sí se percibe esta diversidad de voces a las que no se les da un sentido final ni un tono de aceptación, sino que son como presencias acechantes. La manera en que la novela moviliza el testimonio entonces produce un efecto complejo. No llega a romper del todo la verosimilitud de la ficción, pero sí deja sentir que detrás hay voces reales, personas existentes. Y a diferencia de la manera en que el testimonio aparece en las novelas anteriores, estas no aparecen como narrativas conmovedores, ni se les cambia el final para darles un tono pacífico. Eh, Así la novela se dispone como un aparato que más bien canaliza estas voces y estos reclamos. Los siguientes dos ejemplos que compartiré provienen del mundo del teatro, donde la naturaleza de este género permite un trabajo con lo testimonial, donde así como la novela de Salazar, no es asimilado simplemente como insumo para una representación ficticia, sino que algo de la forma misma del testimonio contamina la forma misma de la obra, ¿no? Un primer caso es Sin título, técnica mixta, del grupo teatral Iuechcani. Fue puesta en escena por primera vez en 2003, el mismo año de la publicación del informe. Pero se ha puesto en escena como unos 10 o 12 veces desde ahí. Es una obra de creación colectiva que mezcla lo documental con lo simbólico, no cuenta una narrativa y constantemente rompe la cuarta pared. Su propuesta se basa en establecer nexos entre dos momentos de la historia peruana, la Guerra del Pacífico a fines del siglo XIX y la violencia política de los 80s y 90s. Se realiza en una caja negra sin butacas, de modo que el público puede desplazarse y acercarse a los actores. La obra nació de la experiencia del grupo de haber sido convocados por la CBR para acompañar su trabajo de recojo de testimonios en muchos lugares del país. Su intención original había sido crear una obra sobre la guerra con Chile, pero su compromiso con su coyuntura no dejó que este proyecto siga adelante según su diseño original. La obra es el resultado de un profundo cuestionamiento que realiza el grupo de su propio trabajo a partir de este encuentro con los testimonios. Al decir de su director, después de la CBR, el rol del artista está cuestionado. Esto es básicamente porque la CBR por primera vez dio un acceso público a la voz directa de los subalternos del país, las víctimas del conflicto, según dice el director en una entrevista. El colectivo, que más bien venía de una tradición de teatro revolucionario, ya no se sentía cómodo con su método anterior de trabajar, que tomaba la voz de ese subalterno y lo representaba desde la ficción. Entonces tuvieron que preguntarse más bien por su propio lugar, ¿no?
qué rol tienen ellos ahora en la sociedad y cómo pueden responder a esta voz de la víctima. Esto llevó especialmente al director a aproximarse al teatro documental y también a la performance, que ya no se marcan en una ficción. Es decir, donde el actor ya no desaparece en su personaje, sino que de alguna manera convive y se ve a la vez al actor y al personaje, ¿no? Para el director, al trabajar en esta obra, su noción de dramaturgia cambió. Ya no la entiende como una fábula, una narrativa, sino como, y cito, la organización de una acción en un espacio compartido, donde se maneja la copresencia de actor y personaje. También lo llevó, junto con el grupo, a pensar mucho más en el espectador y la experiencia de este. El trabajo del grupo se convirtió en uno de organizar un evento para el espectador, crear un espacio junto con este, pues se tenía mucho más claro luego del trabajo de la CBR, de las fragmentaciones en el país y la necesidad de negociar estas brechas utilizando las herramientas del teatro. Para Rubio, las audiencias públicas son, ahí está la cita, son posiblemente el trabajo de mayor impacto realizado por la CBR. Fue un primer paso para dignificar a los afectados, un acto de limpieza necesario, cuyo sentido mayor es restablecerles su derecho a decir, a buscar la justicia. Y esta importancia de las audiencias públicas se nota constantemente en la obra. Hay varias escenas que se podrían dar como ejemplo, pero me enfoco en una escena en particular, que es la última, que es donde se da cuenta de que esta obra se está dejando contaminar por la forma testimonial. No tengo imagen muy buena de la escena, solo tengo esta imagen, pero es un momento en donde aparecen dos actrices con ropas de comunidades que fueron muy afectadas por la violencia política, una mujer andina y una mujer ashánica. Estas ropas llevan escritas en letras pequeñas testimonios. La andina específicamente sobre las esterilizaciones forzadas que fueron realizadas durante el gobierno de Fujimori y que justamente no fueron abordados por la CBR. Y la mujer ashánica sobre la esclavitud de mujeres a manos de Sendero Luminoso. Entonces, en ese momento las actrices no actúan, solo exponen sus cuerpos y su vestuario como un documento. Es una escena de silencio, no hay sonido, la luz es baja y la letra sobre sus ropas es muy pequeña. Entonces, los ayudantes de la escenografía se acercan a la ropa y los iluminan con linternas. Y el público entonces se anima a acercarse a los actores y negociar entre ellos corporalmente para poder leer de cerca los textos, lo cual resulta, además de una lectura obviamente incompleta, una intimidad extraña entre todo el público que están unidos en la tarea de recuperar la voz de estas mujeres silenciosas. Entonces, antes de que el público pueda terminar de leer, comienza a sonar una música rítmica que es como moderna, pero con tonos andinos, y las actrices empiezan a avanzar. Sonríen, se les ve fuertes, y la Shaninka incluso toma estas dos zampoñas que se ven en la imagen y las bate como si fueran alas. Entonces el público tiene que retroceder, ¿no? Ella salta, intimidante, y el público se aleja. Entonces el baile termina de pronto, se apagan las luces y con eso la obra llega a su fin. Entonces siento que esta escena juega con la forma testimonial para fomentar una actitud crítica y una sensación de trabajo incompleto y necesariamente colectivo, ¿no? En el público. La actitud crítica deviene principalmente de la participación activa que se requiere del espectador, que no puede ser pasivo si quiere entender esta escena. Y hay una sensación de trabajo incompleto porque es imposible leer todos los testimonios ahí documentados. Entonces la obra termina con una sensación de que hay algo sin terminar. También me parece importante de que la obra termina cuando todo el público está junto intentando hacer algo en comunidad y justamente lo que quieren llevar a cabo, si es que hay una lógica de como compasión o empatía hacia una víctima, esto también es complicado por este baile como más afirmativo. No hay acá una triste aceptación, sino más bien una víctima que tiene agencia, ¿no? Lo cual podríamos conversar, ¿no? Porque tampoco es que eso esté en los testimonios, ¿no? De la CBR, es una intervención también. Si voy bien de tiempo, voy a dar un último ejemplo, que es esta, se llama Desde Nuestra Memoria, una obra de teatro por un colectivo que solo hizo esta obra y luego desapareció, lamentablemente, desde el 2014. El colectivo se llama Uyakuni.
Y la obra es una especie de mezcla de escenas, ¿no? Sueltamente cuentan una historia, pero muy simbólica, ¿no? En donde 13 mujeres que fueron condenados injustamente a penas de prisión, acusadas por terrorismo y luego liberadas muchos años después, son justamente las personas que realizan esta puesta en escena, ¿no? Entonces, esta información se le da al público antes de que comience la obra, de modo que no hay una ilusión teatral. Digamos, el interés del público en ver la obra es que estas personas son víctimas y han hecho una obra teatral. Muchas de las escenas son como simbólicas y ficticias, de mucho teatro físico, pero hay una escena central que es una escena testimonial. Nuevamente no tengo muy buena imagen, pero esa es la que tengo, ¿no? En esta escena, una asociación de actrices participa en narrar por turnos y en tercera persona la historia de un personaje que llaman Teófilo. Nos cuentan que el esposo de Teófila fue secuestrado por Sendero Luminoso, que luego ella fue esclavizada por esta institución, que escapó a Lima con sus hijas, que en Lima se obligaba a repartir panfletos pro-senderistas, que es capturada por la policía en posesión de los panfletos, que es condenada a prisión, que es torturada en la cárcel, etc. Entonces, mientras una habla, las otras están como escondidas detrás de ese biombo y se van proyectando algunas preguntas en el proyector. Al final del relato de estos sufrimientos de Teófila, una actriz sale detrás del biombo y le pregunta a la otra, ¿por qué ocultamos a Teófila en un biombo? Y la primera le responde, ¿tú crees que estamos preparados? Y luego la otra mira al público y les pregunta directamente al público, ¿ustedes creen que estamos preparados? Entonces, a continuación, las actrices anuncian una por una, yo soy Teófila, ¿no? Van saliendo detrás del biombo y dicen, yo soy Teófila, yo soy Teófila, yo soy Teófila. Y entendemos que lo que han hecho es juntar sus diferentes historias para poder contarlas de una manera semi-anónima, inventando ese personaje de Teófila. Es una escena entonces bastante conmovedora. Las actrices están unidas, asumen lo que cada una ha vivido como individuo, como una experiencia colectiva, y utilizan a Teófila como una especie de máscara que impide una empatía demasiado directa entre el público y las actrices. Más bien esa intimidad que sí está en las primeras dos novelas, ¿cierto? Esa intimidad se niega y hay algo de desafiante en esta escena, ¿no? Para el público. Más que la empatía o la compasión, la escena hace hincapié en la solidaridad de las víctimas ante una experiencia que no se puede aún contar directamente. Debido a los efectos de esta escena testimonial en su tiempo presente y con su desafiante yo soy Teófila, la sensación que se queda en el público al final de la obra no es de tranquila aceptación, sino de indignación e incomodidad ante algo irresuelto. Es una escena que muestra claramente que las actrices del presente siguen enfrentándose a los límites de lo que es socialmente decible. De hecho, al final de la obra, el final de la obra está muy abierto en el sentido de que el público reconoce que estas mujeres existen en la sociedad, que uno se puede cruzar con ellas en la calle, ¿no? Que no son las únicas. Entonces, digamos, hay esta cosa brechtiana de que al salir de la obra de teatro se mira el mundo social de otra manera, ¿no? Es decir, el público está mucho más en contacto con su presente político y social como el resultado de esta obra y de su dimensión testimonial. Entonces, voy a dejar de compartir porque hasta ahí llego, pero ¿cómo dejo de compartir? Ya lo dejo de compartir. Para concluir, entonces, es indudable que el testimonio de víctimas tuvo un gran impacto sobre la producción cultural peruana de posconflicto. Productores culturales se sintieron interpelados por los testimonios y elaboraron esta interpelación a través de sus creaciones. He mostrado dos devenires de este impacto, que no son los únicos, creo. Uno que he planteado que no es fiel a la politicidad de los testimonios de víctimas y que estos ciertamente rebasan los marcos mismos del discurso de la CBR. Y otro que más bien se conecta con esa politicidad para convertir las obras artísticas en algo así como canalizadores de la impronta política del testimonio. Por último, ¿cómo no notar que los casos analizados sin habérmelo propuesto indagan en la dimensión de género de la violencia y del posconflicto?
y que el primer grupo de obras, que son novelas escritas por hombres, domestican ese reto que conllevan los testimonios a los sentidos comunes del patriarcado y llevan sus narrativas hacia una resolución moral, mientras que el segundo grupo más bien sigue animando a su público a reflexionar críticamente sobre la violencia inherente en el patriarcado como un problema irresuelto. Bueno, muchas gracias, Alexandra, por todo este panorama, realmente un panorama, me gustan estos panoramas extensos y profundos, que Gracias. involucra todo un recorrido, ¿no? Por muchas obras, y que enfocan, en tu caso, me parece un problema absolutamente central, que es cómo se representa, cómo se da a conocer la voz de una alteridad, ¿no? Un problema central en América Latina, entre darle la voz en la famosa ventriloquia, apropiarse de esa voz, ¿no? Y bueno, me resultó muy, muy novedosa esa lectura respecto a los testimonios de estas dos mujeres frente a la Comisión de Verdad y Reconciliación, y cómo allí, como vos decís, van más allá de lo que se proponía del discurso de los derechos humanos. Y es cierto la perturbación que genera en estas testigos, estas mujeres testigos, que utilizan un lenguaje que para el código, si se quiere, argentino, limeño también, ¿no? Resulta perturbador, porque uno está queriendo entenderlas, ¿no? Y eso es fantástico, ¿no? Esa especie de desafío de, a ver, las tenemos que entender, las tenemos que escuchar, ¿no? Despertar nuestra escucha. Y a partir de eso vos trazás, como acabas de decir, dos líneas, aquellos textos en que un poco se apropian de esa voz y, en fin, le restan politicidad, y aquellos otros textos que procuran devolverles esa politicidad a estos sectores, los más perjudicados, aquellas víctimas, aquel mayor número de víctimas que fueron los quechohablantes, sectores campesinos, sectores pauperizados, ¿no? Y había una pregunta que a medida que vos ibas exponiendo todo este itinerario, yo me hacía, que es si en la sangre de la Aurora, en Modesta no está este trayecto. Pensaba en esa primera aparición de ella, donde hay un tú, ¿no? Y ella parece estar la víctima entre dos fuegos, absolutamente inmovilizada, atrapada entre dos fuegos, sin capacidad de gestionar, de activar, y cómo su evolución parece terminar, como vos decís, hay mucha irresolución en ese texto, sin embargo, parece terminar con poder articular un yo, hablar desde otra enunciación de un yo, incluso de un nosotras, ¿no? Nosotras también femenina, porque vos también la otra perspectiva ingresa en la cuestión del género, del patriarcado. Entonces, a medida que vos ibas exponiendo, me preguntaba si eso no estaba resumido un poco en el trayecto de Modesta, que al final articula una agencia política. En esa reunión final, bueno, ellos se apropian del fusil, ¿no? De este soldado que logran en algún punto neutralizar, ellas escapan y comienza esa labor del tejido, pero que resulta también un tejido de voces, esta capacidad de enunciación y de que también, por otra parte, en el texto está planteado desde un comienzo a partir de citas de Lenin, de Mao Zedong, de Marx, sobre la participación de las mujeres en los procesos revolucionarios, ¿no?
Entonces, cómo es necesaria esta participación y cómo la revolución les va a otorgar un lugar político, ¿no? Y sin embargo, el texto da vuelta a todo esto y ellas aparecen como un campo, ¿no? El cuerpo femenino como un campo de disputa, ¿no? Y es frente y contra la revolución que ellas se politizan. Entonces parecen, hay, por momentos digo, bueno, hay una ironía en esas frases de Lenin, de Mao Ujú. y de Marx, porque no es la revolución la que les permite, pero también hay una verdad, porque es a partir de la revolución que ellas se empoderan, lo cual también está mucho y a partir de la derrota en un punto. Me parece que hay también me hizo acordar mucho al caso argentino, que toda esta cuestión de género se planteó con las militantes, ¿no? Y que tardíamente también muchas de las detenidas desaparecidas sobrevivientes luego pudieron darle una mirada sobre género, desde el género de los que les había pasado, ¿no? Y también acá está un tema que hemos hablado mucho con Emilia, que es cómo hay empoderamientos femeninos por fuera, si se quiere, de el feminismo. Mm, Descartar la importancia del feminismo, ¿no? Pero ujú, como en América Latina, eh, digamos, mm. están estos empoderamientos y esta politicidad de las mujeres. Entonces, bueno, nada, hay muchas cosas quizás dije, pero no sé No, estoy bien, me gusta tu lectura de la novela. qué. Estoy bastante de acuerdo, sí. El personaje de Modesta y las otras también de alguna manera, claramente está diseñada para sugerir la posibilidad de un empoderamiento en líneas feministas, ¿no? Basa como notas de estar narrada en el tú, ¿no? Lo cual como que encarna en la narración una posición de subalternidad, ¿no? Y cuando más bien cobra agencia hacia el final de la narrativa, cuando dice, ya voy a criar a mi hijo, bueno, digamos, voy a articularme con otras mujeres, incluso parece que están armadas las mujeres, ¿no? Pero son mujeres armadas para defenderse, ¿no es cierto? Y entonces, es ahí donde aparece la primera persona y la primera persona plural, ¿no? Entonces, esa trayectoria encarnada de la misma forma narrativa, este empoderamiento de esta mujer. Y como dices, este empoderamiento está cifrado en términos de una lejanía con respecto a la forma de violencia encarnada por Sendero Luminoso, ¿no? Además de una lejanía, obviamente, a las formas de violencia del patriarcado, digamos, que se ve tanto en el Estado como en Sendero Luminoso, ¿no? Y más bien se sugiere como otra forma de violencia defensiva o algo así, ¿no es cierto? Eh, en el personaje de la periodista es también interesante, se plantea como personaje lesbiana, ¿no? Y su resolución, digamos, bueno, sí, hay algo irresuelto ahí, pero sí también hay como cierta resolución en su narrativa en tanto después de la violación está, digamos, muy afectada, obviamente, pero logra como superar esta afectación y, digamos, decidir volver a hacer su trabajo gracias a pasar un tiempo con su amante, ¿no es cierto? Entonces es a través de como una reconexión con su sexualidad muy femenina que encuentra esta nueva fuerza para seguir adelante, ¿no? Y más bien a la mujer militante de Sendero Luminoso se le condena, creo que muy duramente en términos feministas, ¿no? Porque se sugiere que ella al comienzo está interesada en no, ni siquiera una agenda feminista, pero sí en tomar un lugar de poder como mujer y piensa que Sendero Luminoso le va a dar esa posibilidad, pero desde el comienzo ella más bien está sometida a la figura del líder, que se le presenta como casi seductor, ¿no? Para esta mujer. Y ella tiene que esconder su feminidad como para poder militar, ¿no es cierto? Esconder su cansancio, esconder lo demás. La violan, ¿no es cierto? O sea, digamos que no puede escapar al patriarcado en ese camino. Y la novela lo demuestra una y otra vez. Y al final, cuando ella está en la cárcel pensando en su hija, es como también una condena de que esta mujer no, finalmente abandonó
se abandonó a sí misma como mujer y intentó, digamos, asimilarse a una institución patriarcal. Y yo creo que, digamos, habrían otras interpretaciones de la presencia de mujeres en Sendero Luminoso que estarían como enfrentadas en esa interpretación, ¿no es cierto? Pero la novela claramente está optando por una politización en líneas feministas y, como dices, ironizando y criticando tanto la violencia del patriarcado como el modelo revolucionario, ¿no? Sí, y me llamó la atención, sí, coincido en todo esto que estás expresando, y sí, es como, digamos, una cuestión que yo he tratado de entender también a partir del caso de Rigoberta Menchú, ¿no? Pero que acá se da otra solución en algún punto, ¿no? En Rigoberta Menchú, ella es como que rechaza, advierte las violaciones a las mujeres en Guatemala, pero ella en determinado momento rechaza un feminismo declarado por lo menos, porque bueno, esto viene a intervenir, a interferir en un sistema como es el revolucionario que separa entre clases sociales. Entonces, ¿no? En ella está, yo no puedo ahora en esta lucha revolucionaria introducir la separación entre géneros que propone ¿no? esta crítica al patriarcado, y es en cambio lo que hace Claudia Salazar Jiménez, que introduce en el esquema revolucionario ¿no? esta modo en que se secciona, en que el feminismo percibe esta separación entre géneros, ¿no? Entonces introduce, me pareció muy particular ese modo de cuestionar y decir, bueno, la revolución estaba atravesada por un fuerte patriarcado, ¿no? Me parece que allí hay Sí, toda una... de acuerdo con todo lo que dices. Y si puedo intervenir, me felicito ahora, yo también con Alexandra, porque sí, yo también adoro las constelaciones, ¿no? Sobre todo cuando pasan por capas tan diferentes. El proceso que parte del testimonio legal, jurídico, ¿no? En el campo de derechos humanos, su proceso de ficcionalización indispensables, por otro lado. Yo en algún momento hablé de estos diferentes niveles de testimonio, ¿no? De este testimonio que se da en la sede legal y el momento en el que desde esta sede debe volverse memoria, transformarse en memoria, y por eso se necesita la producción cultural, la literatura, el arte, todo este mundo para que conforme realmente un imaginario que permita, ¿no? Al principio, solidaridad, empatía y en el tiempo, análisis y transformaciones, ¿no? Entonces, me gustó mucho, ¿no? este ir por capas, ¿no? Quería reflexionar contigo sobre una cosa, porque por todo el tiempo de la conversación tuya me acompañó una frase que escuché en el testimonio de Georgina la Gamboa. En algún momento, creo que al final, ella dice que su vivencia, su experiencia, nadie que no la haya vivido. ¿Me escuchas, Alexandra? Es que me parece como que se cortó la línea de Alexandra. Sí, parece que... Ok, ahí volvió. Ahora, esta no no te preocupes, es la cocina de estas cosas, puede tener aspectos imprevisibles. Bueno, te decía, lo que escuché al final del testimonio de Georgina era esto, o sea que la experiencia que ella vivió no podía ser compartida, entendida por nadie que no la hubiera vivido, ¿no? Allí puso un corte, ¿no? Todo el resto del testimonio fue un entregarse, o sea, una entrega, una ofrenda, la construcción de una relación
con los comisionados y con el resto, pero en ese momento ella puso un punto, ¿no? Un punto irrevocable. Y me hizo pensar en esta frase de Georgina, en una síntesis, una frase que se me quedó del libro de Pilar Calveiro sobre poder y desaparición, creo que es un epígrafe, pero esto no es importante, cuando ella dice la experiencia de la violencia y su posibilidad de testimonio no es indecible. Se puede decir, Georgina dice, da su testimonio, pero Pilar concluye diciendo, no es indecible, pero sí es intransferible. Pone contra cierto discurso sobre indecibilidad, ¿no? Como transmisión, ella habla de una intransferibilidad que yo, de mi parte, vinculo con otro adjetivo, otro participio, o sea, intransferible y por eso intraducible. Intraducible, ¿no? O sea, que no puede salir del que la vive. Bueno, entonces, el desafío de las representaciones que tú nos mostraste, por ejemplo, es quizás enfrentarse menos con la indecibilidad y más con la intraducibilidad, ¿no? de la vivencia. Entonces, todas estas representaciones son tentativas de traducción, ¿no? Que naturalmente negocian con este punto básico e irresoluble, que es la intraducibilidad, solo se va por tentativas, y por el panorama que tú presentaste, me parece que se dio entre los tres autores, estoy pensando sobre todo, ahora parto por las escrituras, por las narrativas, una traducibilidad monológica sustancialmente, una traducción monológica, o sea, un autor narrador, ¿no? Que traduce desde su lugar, Cueto, Thais, ¿no? Una historia a otra, con Salazar Jiménez, tener presente muy bien el problema de la intraducibilidad, abordándola desde el fragmento, la polifonía, ¿no? Las múltiples voces que concurren, convergen a la tentativa, ¿no? De representar, imaginar, traducir, ¿no? la experiencia, con estrategias narrativas que aumentan además el nivel de compromiso estilístico, compromiso poético de la obra de Claudia. Es una obra muy... las comunalidades de escritura, ¿no? que tratan de esclarecer un poco la cosa. Claro que a todas estas narrativas testimoniales le falta el cuerpo, ¿no? Y por eso cuando tú vas al teatro, en donde la posibilidad de volver a poner el cuerpo en escena, la relación entre autor-personaje, también el cuerpo del actor y el cuerpo del personaje, llega más cercano, ¿no? a la traducción. De todas formas, yo no sé, y esta es la pregunta, sí, que cual me gustaría conocer un poco tu reflexión sobre una cuestión que tú abordas en otras cosas que escribiste, en artículos tuyos, ¿no? Que es la cuestión de la zona gris, ¿no? O sea, bueno, hemos entendido por tu presentación perfectamente desde la comisión de la CBR, la víctima debe ser totalmente inocente, se elige, ¿no? Víctimas que despolitizadas, ¿no? Entonces hay una construcción entendible. Yo me acuerdo muy, muy claramente una frase de amigas que testimoniaron en los juicios en la Argentina, que me dijeron, en los juicios la verdad es lo que sirve, ¿no? Para el objetivo del castigo. Entonces hay una racionalidad estratégica de la verdad en la sede legal. Entonces la verdad es lo que sirve, la construcción de una víctima inocente tiene su finalidad, ¿no?
Y entonces allí está clarísimo que la zona gris debe desaparecer, no debe estar. Pero en tu opinión, en la construcción de un imaginario post-testimonial, digamos, ¿no? Con respecto a los testimonios directos, literario, artístico, dramatúrgico, alguien está que aborde con claridad la cuestión de la zona gris. Yo no me acuerdo bien si algo está en Claudia, pero estoy bastante, no digo segura, porque después no quería que me desmintieras, que los otros dos autores tampoco el tema de la zona gris está muy presente. Pero sí, en general, ¿te parece que en una construcción más allá de estas obras específicamente, haya en el Perú actual, a la distancia, ¿no?, del tiempo, un discurso sobre zona gris? Muchas gracias por la pregunta. Sí, se conecta con otro capítulo del mismo proyecto que estoy escribiendo ahora. Es una pregunta muy política y muy difícil de tocar en el Perú actual. Como saben, ¿no? Sendero Luminoso fue una agrupación sumamente dogmática que glorificaba la violencia, era sumamente violenta, ¿no es cierto? Y, digamos, el discurso de este Estado en su contra ha, digamos, incluso inflado más esa monstruosidad como para, a su vez, legitimar prácticas autoritarias de represión, ¿no es cierto? Entonces se crea un discurso que en el Perú lo llamamos el discurso terruqueador, ¿no es cierto? Que es acusar a la oposición del Estado de ser terruco, es decir, terrorista, ¿no? Entonces, digamos, se ingresa al mundo discursivo como un fantasma, ¿no? Como algo monstruoso, ¿no? Y eso llevó entonces a lo que yo planteo que es, digamos, el binario central de la memoria post-conflicto en Perú, que es no tanto el perpetrador víctima, sino la víctima y el terruco. Porque el terruco sería el verdadero perpetrador, mientras que las fuerzas del Estado, no importa qué hayan hecho, nunca van a ser tan malos como el terruco, ¿no es cierto? Entonces, por eso, por ejemplo, en novelas como La Hora Azul y muchas otras cosas, los agentes del Estado dicen, pucha, sí, digamos, obviamente sí violaron, etcétera, pero finalmente son humanos, y esa cita tan reveladora que les puse de La Hora Azul, tu papá era cruel, pero también era tan lindo conmigo, ¿no es cierto? Al militar perpetrador se le humaniza, pero al terruco, no, ¿no es cierto? Está como excluido. Eso cambia más o menos a partir del 2015 en cierto sentido con Los Rendidos de José Carlos Agüero, ¿no? Que escribe como hijo de militantes de Sendero Luminoso y presenta a sus padres como víctimas y sí, a sí mismo también como víctima en tanto quedó huérfano, ¿no? Entonces, yo analizo ese texto como la expansión radical de uno de los términos de ese binario, hasta casi incluir al otro, ¿no es cierto? O sea, resulta que todos somos víctimas, ¿cierto? Pero que seguimos un poco en esa misma terminología, ¿no? Tanto así como zona gris, es decir, digamos, poder acercarse a la perpetración de estrategias terroristas sin terruquear, o sea, sin plantearlos como la encarnación de un mal ahistórico y apolítico, no he visto mucho, la verdad. No, retazos quizá en otro testimonio también de por ahí, creo que 2013, que es de Lugio Gavilán, Memorias de un soldado desconocido, que él fue niño militante senderista. En ese testimonio sí hay al menos como un reconocimiento de que hubo un sueño que lo convocó a estar ahí, que por un lado era algo personal, que quería encontrar a su hermano, pero también reconoce que hubo un sueño de justicia social, de utopía, ¿no es cierto? Y expresa como cierta pena por la derrota de ese sueño. Entre los textos de memoria cultural que han circulado, es lo único que he visto, y es un párrafo, ¿no es cierto? Pero así algo así como un entendimiento de estar dentro de los militantes armados como personas que participaban de una tradición revolucionaria y que no eran simplemente encarnaciones del mal, es bien difícil encontrar en la memoria cultural peruana, y es por lo politizado que está hasta ahora, ¿no? Claro, pero Alexandra, eso un poco aparece también en La Sangre de la Aurora, ¿no? Cuando
La guerrillera primero va a ayudar a un proyecto en un arenal, y ese proyecto el Estado no lo apoya y no consigue, ahí hay un discurso de ayuda, no Sí, consigue, es verdad. entonces eso parecería ser la causa que la lleva a aceptar otro camino que sería el de Sendero Luminoso. Me parece que ahí hay una cuestión de búsqueda de esa justicia social, de esos niños que los ve descalzos, que están en un arenal, que no logran pisar un piso, que no tienen, que les falta en ese barrio agua caliente, perdón, no agua caliente, agua, escuelas, instituciones del Estado que, ¿no? Y que el Estado finalmente ese proyecto lo descarta, no lo aprueba, no lo subvenciona, y entonces me parece que ahí hay Diría un sí, atisbo. pero no en ese caso, porque es cierto, está ese pasaje en donde se nota que ese personaje tiene como una conciencia social Sí. caritativa, al menos, ¿no es cierto? Pero no hay un enganche con una tradición revolucionaria, no es que esta persona haya sido como No, no. militante de izquierda. Le invitan ahí a escuchar a Guzmán y se queda como enthralled, ¿no? Sí, Como, sí. wow, este hombre quién es. Y más bien hay una, ¿cómo se llama? Un flashback importante a su niñez cuando ella quería ser cura y no le dejan por mujer. Entonces, este personaje, más que insertar en la tradición revolucionaria, lo que yo veo es una mujer que quiere tener liderazgo social, ¿me entienden? Pero Sí, no sí. es que la novela realmente aborde, digamos, lo que fue la tradición revolucionaria o algo así, o sea, no lo veo por ahí. Más bien creo que a Marcela se le condena como una mala feminista, ¿no es cierto? Más que como participar de cierto tipo de proyecto político. Sí, sí. Y sí, incluso al final ella no hace una autocrítica, ¿no? Respecto a lo que dice, que todo ha sido, que a lo sumo hubo excesos, ¿no es cierto? Me parece que ahí ese también es un... Mm. Bueno, me parece muy interesante lo que planteó Emilia, y ahí también respecto a la víctima inocente, no puedo dejar de procurar compararlo con el caso argentino. Pero en el caso argentino sí fue muy claramente una estrategia por parte de una estrategia jurídica, ¿no? Para no ingresar en el lenguaje, digamos, de los militares, ¿no? Y poder condenarlos. Pero bueno, en general las víctimas, luego, eso fue un primer momento, ¿no? Luego se reconoció su politicidad, y efectivamente las víctimas fueron agentes, digamos, de uno u otro modo, participaron políticamente en muy, muy, muy diversas instancias, condiciones. En cambio, una de las preguntas que todo el tiempo tuve respecto a estas víctimas inocentes, que en un punto este término, como el estar atrapados entre dos fuegos, las niega o oscurece su participación activa. Pero también me preguntaba si no hay algo de cierto allí, porque digamos, cuál fue estas víctimas, en qué medida no fueron quienes iniciaron la revolución, no fueron quienes la programaron. ¿Cómo es esa? ¿Cuál es, en definitiva, mi pregunta sería, cuál es el lugar que el mismo Sendero Luminoso le dio a los sujetos serranos, quechohablantes, si ahí no estuvo, si eran objetos o sujetos de la revolución, ¿no? Un poco esa es la pregunta, porque veo claramente una diferencia con la Argentina, ¿no? Allí, bueno, esa pregunta te quería hacer. Bueno, digamos, escapa un poco lo que mi especialidad, pero digamos, como literata, ¿no? Pero les puedo reseñar lo que estaba leyendo de la investigación de Ponciano de Pino y de Renzoloni reciente, que documentan cómo en los primeros años de los 80 hubo un respaldo desde las comunidades a Sendero Luminoso, digamos, que
creyeron en el sueño utópico de la revolución, ¿no? Pero que rápidamente esta ilusión se desinfló, en parte por las estrategias contrasubversivas del ejército, el estar entre los fuegos, y en parte por las mismas prácticas autoritarias y violentas de Sendero Luminoso, ¿no? Entonces ahí muchas veces en asambleas comunales se tomó la decisión a nivel comunal de tomar armas contra Sendero Luminoso o de, digamos, sacarlos de su entorno, ¿no? Porque, digamos, los encargados locales de Sendero eran los mismos miembros de la comunidad. Entonces ahí comienza una violencia intracomunitaria entre los que tomaron la decisión de no estar con Sendero contra los representantes nombrados por Sendero de estar ahí, ¿no? Entonces comienza una violencia intracomunitaria que luego es muy rápidamente encubierta y olvidada porque las comunidades frente al ejército, frente al Estado, no quisieron reconocer que jamás han habido ahí personas a favor de Sendero. Entonces se tratan de desapariciones, ¿no es cierto? Y muchos de los muertos de los primeros años de conflicto está ahí, en esa resistencia organizada desde los primeros años de las comunidades en contra de la presencia de Sendero dentro de su mismo entorno. Estamos hablando de las mismas familias, los mismos vecindarios, ¿no? Y que ahí la ironía es que son todas las comunidades igualmente terruqueados por el ejército, que no entiende que desde ahí, desde adentro, ya están organizados en contra de Sendero y atacan a los pueblos enteros. Entonces, está esta cosa, obviamente, de estar entre dos fuegos también en ese sentido, ¿no? Y sobre si eran sujetos o objetos de la revolución, creo que es una pregunta compleja, o sea, creo que no se puede dar una respuesta tajante en uno y otro sentido, pero claramente Sendero Luminoso no era una organización sensible hacia las diferencias culturales, digamos, era un programa muy de arriba abajo, ¿no? Y en ese sentido su inicial aceptación y apoyo no pudo sostenerse en el tiempo, casi nada, ¿no? En cuestión de un año, ¿no? Un año y medio ya lo habían perdido. Bueno, quisiera preguntarte esto, reflexionar contigo sobre esta cuestión y entonces volviendo, ya que justamente destacaste que nuestro problema es la representación narrativa, literaria, ¿no? De estas fuentes que son los testigos, los testimonios directos. Y claro, por como lo dijo muy bien Tere, la situación peruana, histórica, social y política, tiene una tal unicidad como toda situación histórica, social y política, que su representación no puede no negociar con esta diferencia. Entonces, la manera de representar a esta historia, o sea, de testimoniar, son diferentísimas con respecto, por ejemplo, del caso argentino, de las narrativas argentinas, ¿no? Es realmente compleja, las categorías son absolutamente complejas. También yo pienso, a lo mejor no digo una cosa que compartan, pero sí que se ha trabajado menos, mientras que el testimonio del Cono Sur tiene ya un gran aparato teórico crítico, ¿no? De mucha participación acerca del tema por toda una serie de razones. Quizás en el testimonio peruano, por razones que se entienden o conocen, está llegando un poco a abordar directamente, ¿no? Y escuchar a estas voces y pensar entonces retransmitirlas, ¿no? Entonces, y tiene una complejidad extrema, porque como bien mencionaste, testimonios directos como los de Lucio Gavilán o de Agüero son bastante inclasificables con cierta teoría general sobre testimonio o crítica en general sobre testimonio, y imponen otras categorías. Y quizás también la de la zona gris. Quizás me estoy preguntando, en el caso peruano no tiene sentido pensarla desde allí. Es una categoría que surge desde otro contexto. Habrá que inventar otra, ¿no? Porque es todo con estos deslindes, porosidades, ¿no? Constantes y lejanas, ¿no? Lejanas también de cierta biblioteca militante
del Cono Sur, aquí tenemos otra cosa. No importa, pero a este punto estoy pensando a una novela que yo personalmente catalogaría en el contexto de esta narrativa testimonial ficticia, ¿no? Que recoge y retrata, como por ejemplo Rosa Cuchillo, de Oscar Colchado Lucio. Allí me parece que quizás esa novela es una de las primeras, no sé si hubo otras sucesivas, en que esta complejidad, ¿no? Difícil aceptar esta irresolubilidad, ¿no? No solo por Rosa, sino también por el hijo de la Rosa Cuchilla, cioè la figura del militante senderista. No quita que haya si puedo permitirme, un terruquiamiento del grupo senderista, pero el hijo de Rosa destaca y viene, que es un militante senderista, viene desde otro lugar, asume múltiples perspectivas, está por un lado en el adentro, en el afuera de Sendero, ¿no? Dependiendo, entonces hay estas criaturas, estos personajes, estas testimonialidades, en donde el testimonio no es un sujeto individual, es un sujeto plurimo de por sí. Estoy pensando también en el testimonio de Liz, también el testimonio originario no mediado, ¿no? A mí me impresionó muchísimo, otra vez dándome la medida de la diferencia del testimonio y de toda la situación peruana de per sí, cuando escuché a Liz Rojas. Liz Rojas, la joven, ¿no? Que recomiendo a quienes nos escuchen de ir en YouTube para buscar estas estos dos testimonios. Bueno, la joven Liz, cuando dice, después de ver que la madre desaparece, entra, ¿no? En el camino infinito a través de comisarías, lugares de policía, etc. Y en esta fiscalía, no sé cómo, no me ocurre se me ocurre la palabra en español para definir este lugar en donde va a pedir por los restos de su madre o el destino de su madre, encuentra a este soldado militar de cierto nivel, ella cuenta, de la que y se vuelven amigos. Y en este mismo momento, este mismo soldado le dice a Liz que él está torturando a su madre, ¿no? Una situación. Pero igual Liz, ¿no? El soldado dice, nos volvimos amigos, le pedí apoyo. Entonces es una situación realmente, ¿con qué medidas, ¿no? Piensas, representas a una situación de este tipo, ¿no? Porque no es una cuestión de ambigüedad, es que es así. No es que hay que dar algún juicio moral desde nuestro punto de vista. Entonces, ¿cómo representar todo esto? A mí me parece que un texto como el de Colchado Lucio trata de abordar muy seriamente, desde el punto de vista literario, esta profunda irresolubilidad de una representación unívoca que sintetice, organice, ponga orden, atribuya, ¿no? lugares a todos los actores de esta inmensa drama, tragedia nacional. Perdón. Sí, interesante lo que planteas, está bien, no, es interesante volver al caso de Rosa Cuchillo. Creo que ahí hay que recordar que Rosa Cuchillo es una novela de los 90s. Sí. Por lo tanto, es anterior al ingreso al Perú del parámetro de la justicia transicional y de la víctima inocente, al menos con tanta fuerza como tuvo a partir de la Comisión de la Verdad. Y creo que está claro que esa novela no está narrada desde ahí. Ahí no está este binario de terruco versus víctima inocente, ¿no? Al menos no es lo que lo estructura. En todo caso, ahí el binario parece ser entre los runas, ¿no? Los verdaderos habitantes del Ande y los que vienen de afuera con otra mentalidad, que serían tanto el ejército como Sendero Luminoso, ¿no? Entonces ahí viene como una denuncia cultural a Sendero. Y cuando al final de la novela, ¿cómo se llama el hijo? Algo con L. Bueno, el hijo de Rosa vuelve a la Tierra, ¿no? Después de haber sido asesinado, se va a reencarnar. Así como en el mito de Incarrí, ¿no? Que es este famoso mito en donde se propone que el Inca va a resurgir a poner el mundo de cabeza, ¿no? Él va a volver a hacer otro tipo de revolución, distinto al de
al de sendero, ¿no? Uno que sí sea respetuoso hacia las personas andinas. Entonces ahí hay como, sí, como una fe que continúa en un proyecto revolucionario, pero no es uno del tipo de sendero, ¿no? No sé, no lo veo tan de zona gris o ambigüedad de esa novela, creo, o sea, yo sí veo ahí como una clara condena a varias partes y la esperanza clara en este sujeto revolucionario andino, aunque no queda muy claro en qué consistiría exactamente esta revolución. Y lo que decía sobre la aplicabilidad de la zona gris, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, si pensamos que viene de una discusión distinta, ¿no? De, digamos, la vida en el campo, lo extremo de esa condición y tener que, digamos, matizar ciertas condiciones morales. Sin duda eso puede servir para explicar ciertas circunstancias que se dieron dentro de la violencia acá. Y creo que el ejemplo que pones de la amistad, este término tan chocante, ¿no? Entre Liz y el policía, creo que el policía, podría quizás ser explicado desde ahí. Pero creo que, digamos, en tanto lo más difícil de pensar dentro de la memoria peruana se refiere a en qué consistió el proyecto senderista, de dónde vino y qué hacer con el legado y con la derrota de ese proyecto. Eso es como lo más difícil de pensar porque cae el discurso terruqueador, ¿no es cierto? Y ahí no encuentro, no lo veo al menos cómo me puede ayudar la zona gris ahí. O sea, creo que viene, o sea, estoy pensándolo más en términos de pensar la tradición revolucionaria como una memoria, digamos, que ha sido completamente, digamos, sacado de la memoria cultural peruana y, digamos, pensar cómo se podría como volver a articular, sin obviamente que eso signifique relativizar los crímenes de sendero, que nadie quiere hacer, ¿no es cierto? Pero poder pensar ese legado, porque si no lo hacemos, lo que tenemos es lo que tenemos hoy en día en el Perú, en donde el discurso terruqueador ahora está sirviendo para las nuevas derechas, para, digamos, tratar de amedrentar cualquier tipo de oposición que no sea de extrema derecha. Entonces, digamos que creo que hay una especie de retorno del reprimido ahí que nos falta lidiar como peruanos. Y ahora que lo mencionás, esto de las nuevas derechas, me pregunto, por lo menos desde acá, desde la Argentina, frente a estas derechas que directamente no consideran que hayan víctimas, ¿no? No consideran la existencia de víctimas, y que predomina este discurso del odio. Uh-huh. Entonces, algo que también señalaba Emilia respecto a un primer, y que vos también, un primer momento de empatía, y después todos estos problemas de representación. Yo me preguntaba un poco si este nuevo contexto cambia nuestra percepción respecto a las víctimas y, en fin, un poco eso, ¿no? Porque lo que veo es que está desapareciendo la víctima. Ni la bien representada, ni la mal representada, ni la política, ni la... está desapareciendo. Entonces, ahí se me complica un poco el panorama. No sé cómo lo ves vos, Alexandra, Emilia. Es una buena pregunta. Creo que, bueno, a raíz de lo que sucedió en el Perú en el estallido social reciente con la muerte de 49 personas a manos de las fuerzas del orden, digamos que la víctima ha vuelto a aparecer, ¿no es cierto? Es una víctima actual. Y hay una repolitización de la figura de la víctima desde sectores actuales que se oponen al gobierno actual, ¿no es cierto? Incluso hay una vinculación, tanto en la cultura como en el activismo, entre las figuras de la víctima de la violencia política de los 80s y 90s y la víctima actual, ¿no? Es decir, hay redes ahí, hay ciertas representaciones que conectan ambas cosas. Algo lo trabajé en mi trabajo sobre Viviana Pack, ¿no? Si es que han leído eso, muestro como una foto que circuló en el contexto de la CBR, ahora ha sido movilizado para oposición al gobierno actual, ¿no? Entonces, ahí, ¿no? Que podría ser visto como la contraparte de la continuidad del discurso terruqueador, ¿no? En donde, digamos, el terruco de antaño ahora está siendo vinculado a nivel discursivo por el poder, digamos,
con las personas politizadas y movilizadas actuales, que también son terruqueados. Entonces reaparecen estas figuras y este binario. En tanto, desde el punto de vista del poder, creo que la figura de la víctima ahorita no tiene casi nada de poder, ¿no? Es muy fácil terruquearlo, es muy fácil ignorarlos, no hay ningún proceso abierto de justicia sobre lo que ha pasado en el estallido social, ¿no? No están ni remotamente cerca de un escenario de justicia para eso. Digamos, es un momento en donde, si bien hay mucho activismo alrededor de la figura de la víctima, no hay un poder en este momento para este discurso, ¿no? Como sí lo hubo en el momento de transición post-Fujimori. Pero ahora no lo veo, ¿no? Estamos en una posición muy defensiva. Muchas gracias, Alexandra. Me parece que también referirse a la inmediata situación en la que estamos y con los matices que cada esa situación hay, ha sido un cierre, ¿no? Muy útil para seguir y abrir y lanzar otras preguntas. Pero yo creo que a este punto de nuestra conversación hemos abordado muchos temas complejos. Te agradecemos muchísimo habernos llevado y guiado, ¿no? Por esta geografía absolutamente impresionante, que como siempre, ¿no? Es la geografía literaria también de Perú, no solo la social e histórica. Ganas de profundizar, de seguir leyéndote. Y así que yo, de mi parte, te agradezco muchísimo este encuentro. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las dos, ha sido un placer. Bueno, seguiremos la conversación por otros canales, así que coincido con todo lo que dice Emilia. Bueno, te mandamos un gran saludo. Un saludo. Muchísimas gracias por su interés, por la oportunidad. Gracias. Chao. Chao, Tere. Chao, Alexandra. Hola a todos. Chao a tutti. Nos vemos en Lima. Okay. Chao. Chao. Chao, chao.